Hola a todos. Les cuento que tuve un problema de que se cayó un libro sobre mi computadora, sobre mi notebook. Entonces se rompió la pantalla. Al arreglarlo y pegarla, me quedé sin la cámara. Así que voy a transmitir la charla a través del celular y de vez en cuando voy a dar vuelta a la cámara para que ustedes puedan ver la pantalla. Y así podemos charlar y algunos conceptos los podemos fijar más viéndolos, incluso algunas imágenes para que ustedes puedan ver algunas imágenes. Cualquier cosa, les pido por favor que me avisen en el chat, que me escriban si no se escucha, si no se ve bien, lo que sea. Yo generalmente soy de hablar mucho y me gusta mucho interactuar con las personas con las que estamos charlando, porque en realidad esta es una charla. Y entonces, bueno, de vez en cuando les voy a preguntar algunas cositas y si me lo pueden escribir, les voy a agradecer para que así podamos interactuar un poco. Eh, yo estoy viendo que somos 25 personas conectadas. Eh, Vamos a esperar unos minutitos a ver si ingresa alguien más para que no se pierda eh, el inicio de la charla. Tenemos 27, 28. Hola a todos, a todas los que están conectándose nuevos. Bueno, hola a todos. Vamos a comenzar entonces. Bueno, mi nombre es Claudia Della Fiore. Yo trabajo en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, soy profesora de zoología y bueno, también soy de la Fundación Biored. La charla de hoy vamos a charlar un poco acerca de la biodiversidad, de los niveles y de los valores de la biodiversidad. Aquí, a ver, vamos a hacer una prueba, a ver si se ve bien la pantalla. O sea que vamos a hablar de la biodiversidad, de los niveles y de los valores de la diversidad. Me gustaría que me escriban así rápidamente qué piensan cuando piensan en biodiversidad. Así rápidamente que me escriban ahí en un mensaje, me digan, yo creo que cuando vamos a hablar de biodiversidad vamos a hablar de... Nadie se anima a contarme de qué es lo que piensa. Bueno, Federico dice, diferentes seres vivos, micro y macroorganismos. Excelente, Federico. ¿Qué más?
¿Quién más me cuenta de qué piensan que hablamos cuando hablamos de biodiversidad? Daniel dice los seres vivos y su interacción en el ambiente. Andrés, de la importancia de cada ser vivo y su rol ecológico. Perfecto. Perfecto. Jessica, hola, saludos desde Santa Fe Capital. Hola Jessica, soy estudiante del profesorado de educación primaria y es muy bueno poder escucharte. Gracias Jessica por participar. Bueno, entonces cuando hablamos de diversidad, tenemos que tener en cuenta que tenemos diferentes niveles de la biodiversidad y que cada uno de nosotros tiene como pensamientos similares, algunos distintos, acerca de qué es la diversidad. Acá Karina dice esencialmente seres vivos e interacciones ecológicas. Muy bien. Yo les voy a proponer un ejercicio que generalmente lo hago cuando doy el curso de biodiversidad y diseños de áreas protegidas. Acá les voy a mostrar una imagen y ustedes van a elegir dos de estos organismos. Ahora se los voy a mostrar. Cada uno lo anota en un papelito o lo retiene en su cabeza, o si quiere me cuenta cuáles eligió. El ejercicio consiste en que no me deja girar la pantalla, entonces voy a alejar. En que pensemos que ya la Tierra no es un planeta sustentable para que los seres humanos podamos vivir. Entonces vamos a tener que emigrar a otro planeta. Los líderes políticos mundiales han decidido que nos van a llevar a través de naves espaciales a este nuevo planeta y que cada país tiene que elegir un par de organismos para llevar a este nuevo planeta. Es decir, vamos a viajar nosotros y además tenemos que elegir un par de estos seres vivos que encontramos acá. Como podrán ver, no sé si ven el puntero, tienen un yaguareté, una avispa, un gorrión, amapolas, el sauce, la avena, el manzano, el cerdo, la bacteria Rhizobium y el hongo Penicillium. ¿Sí? Cada uno elija un par de esos organismos que se llevaría a este nuevo planeta donde vamos a emigrar, teniendo en cuenta que este planeta en el que vamos no hay nada y vamos a tener que sobrevivir en él. Bien, si cada uno ya lo eligió, lo puede comentar en el grupo o simplemente retenerlo, porque al final de la charla vamos a volver sobre este tema. Entonces, cuando hablamos de diversidad, como dijeron algunos, hablamos de los seres vivos, hablamos de interacciones biológicas. Yo aquí les voy a mostrar un concepto que es el que me gusta a mí, que dice que la biodiversidad es la variedad de procesos, la variedad de vida y de sus procesos. Eso incluye la variedad de organismos vivos, las diferencias genéticas que existen entre ellos, las comunidades, los ecosistemas en los cuales estos seres vivos se encuentran y los procesos ecológicos y evolutivos que permiten el funcionamiento de esos ecosistemas aun cuando los organismos estén cambiando y adaptándose. Es decir, que el concepto de biodiversidad es un concepto sumamente amplio, que incluye la variedad de seres vivos
y también incluye, empezando por un nivel muy pequeño, la diversidad genética. ¿Qué significa diversidad genética? Cada individuo, cada uno de nosotros es único e irrepetible en cuanto a su composición de ADN. A eso nos referimos, a que hay una diversidad de genes. Y esa diversidad genética también tiene que ser conservada. Esto se relaciona mucho con el concepto de poblaciones viables. Muchos habrán escuchado alguna vez decir, pero tenemos que mantener poblaciones viables. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que tenemos que mantener la variabilidad genética de cualquiera sea la especie que nosotros queremos conservar. Si nosotros queremos conservar, por ejemplo, al venado de las pampas, deberemos conservar una población que contenga la diversidad genética. Nosotros todos sabemos que cuando hay cruzamientos entre seres vivos emparentados, tarde o temprano esa población va a degenerar e incluso va a desaparecer, porque aparecen aberraciones, deformaciones, enfermedades. A eso nos referimos con diversidad genética, para que las poblaciones que nosotros vayamos a conservar se mantengan, sean viables en el tiempo. Por ejemplo, hace algún tiempo atrás se habló mucho del caso del maíz. Nosotros sabemos que el maíz, por ser una especie comestible, se van seleccionando los genotipos que nos dan granos más grandes, que son más saludables, que son más resistentes a las pestes, pero al ir seleccionando y cruzando las mismas variedades a lo largo del tiempo, se comenzaron algunas variedades a degenerar. Entonces hubo que volver a mezclar esas poblaciones con el maíz original. Y fue muy difícil conseguir la variedad de maíz original, hasta casi se lo creyó extinto. A eso nos referimos con diversidad genética. Por favor, si alguien no entiende algo, me lo escribe. Yo voy a tratar de leer y contestar, así podemos interactuar. A eso nos referimos con diversidad genética. Esa es la primer nivel de la diversidad. Diversidad genética que tiene que ver también con las poblaciones viables. Si nosotros queremos conservar un organismo, deberemos conservar una población viable del mismo, y nos estamos refiriendo a que contenga la variabilidad genética que permite que esa población pueda existir a lo largo del tiempo. La segunda diversidad de la que hablamos, que creo que la mayoría lo expresó, es la diversidad de seres vivos, es decir, la diversidad de especies que existen. Entonces, aquí les voy a mostrar una diapositiva que nos dice que se estima que en el planeta existen actualmente entre 10 y 100 millones de especies diferentes, desde las cuales solamente conocemos 2,3 millones aproximadamente en una estimación hecha en el 2016 que fue publicada en Nature. De esas 2,3 millones de especies, 2 millones pertenecen a los protistas, las bacterias, las arqueas y los virus. Un 67% de esa diversidad pertenece a los invertebrados, casi un 15% a los hongos y los líquenes, otro 15% pertenece al grupo de las plantas y un 3% pertenece al grupo de los cordados. Si bien puede parecernos que esto de descubrir especies nuevas es algo que no ocurre frecuentemente,
Si nos vamos a una búsqueda bibliográfica, vemos que constantemente se están descubriendo nuevas especies. Yo aquí le puse algunos ejemplos, pero tenemos ejemplos del 2013, 2015, 2014, 2016. Cada año se descubre un promedio de 18.000 especies nuevas en el mundo. Entonces, este sería el segundo nivel del que hablamos de la diversidad, que es la conservación de las especies, que ya dijimos que tenemos que mantener poblaciones viables de todas las especies nativas, y el concepto aquí incluye en su modelo natural de distribución y abundancia. ¿Qué significa en su modelo natural de distribución y abundancia? Significa que si yo quiero conservar una población de venados, podría saber que a lo mejor 100 venados, esa población conformada por a lo mejor 50 machos y 50 hembras, mantiene la variabilidad genética. Es decir, estoy hablando hipotéticamente, que 100 serían suficientes para mantener la variabilidad genética. Entonces yo podría decir, yo tengo un campo muy grande en un lugar determinado, me voy a llevar 100 venados y voy a conservar una población viable. Sin embargo, el concepto de conservación de la biodiversidad nos habla de que debemos mantenerlas en su modelo natural de distribución y abundancia, es decir, donde las especies habitan de forma originaria, habitualmente. Eso se relaciona un poco con el siguiente nivel de la biodiversidad, porque nosotros tenemos entonces diversidad genética y luego diversidad de especies, pero las especies las poblaciones de las distintas especies interaccionan entre sí, formando lo que denominamos comunidades. Las comunidades, cuando nosotros decimos la comunidad de anfibios de la laguna de Embalse, no es la misma que la comunidad de anfibios de la laguna de San Luis, estamos haciendo referencia a cómo las poblaciones interactúan entre sí, formando esas comunidades distintas y que son distintas incluso en un lugar a otro. Podemos estar hablando de los anfibios de San Luis, los anfibios de Córdoba, sin embargo las especies componentes de cada una de esas comunidades es diferente. Ya ahí tendríamos un nuevo nivel de la biodiversidad, el nivel de comunidad. A su vez, las comunidades interaccionan unas con otras, formando lo que nosotros comúnmente conocemos como ecosistema. Cuando decimos ecosistema de bosque, ecosistema de pastizal, ecosistema de monte, estamos hablando ya de que dentro de ese ecosistema existen diferentes comunidades que están interactuando entre ellas y formando ese ecosistema. A nivel de la conservación de los ecosistemas, hay otra, digamos como otro aspecto importante y es el tema de la conservación de los procesos ecológicos, que algunos de ustedes lo mencionaron. Es decir, que en el ecosistema, además de haber distintas comunidades de organismos, existen procesos ecológicos, procesos evolutivos que están actuando para el mantenimiento de ese ecosistema. Esos procesos también son importantes a la hora de la conservación de la biodiversidad. Entonces, como vimos hasta ahora, tenemos diferentes niveles de la biodiversidad. Cuando hablamos de biodiversidad no solo hablamos de riqueza de especies, sino que hablamos de diversidad genética, diversidad de comunidad, de especies, diversidad de comunidades y diversidad de ecosistemas. Yo, a nivel de lo que es especies, me gustaría que habláramos de unos conceptos que son muy importantes y que muchas veces se escuchan cuando hablamos de biodiversidad.
Yo les voy a mostrar esta imagen y les voy a pedir que por favor me escriban debajo para cuál de estas especies destinarían fondos. Imaginemos que tenemos $1.000.000 y tenemos que elegir dónde invertir estos fondos. Yo les voy a mostrar una imagen y le voy a pedir que por favor cada uno me diga a cuál de estas especies destinarían ustedes esos fondos para investigar, para estudiar. Acá en la imagen van a ver que tenemos el yaguareté, que es una especie en peligro de extinción, el ratón de campo, que es una especie que no tiene ningún grado de amenaza, y el aguaraguazú, que es una especie endémica y en serio peligro de extinción. Entonces les doy un momento, unos minutitos, para que cada uno de ustedes me digan que si hoy tuvieran a su disposición $1.000.000, ¿a qué especie lo destinarían? Silvina, soy estudiante de Santa Fe. Silvina, ¿a quién destinarías el $1.000.000? Francisco nos dice al aguaraguazú. Virginia al aguaraguazú. Lucrecia al aguaraguazú. Alguien más además dijo se sumó al aguaraguazú. Francisco al aguaraguazú. Facundo al aguaraguazú. Bien. Al yaguareté, Federico. Al aguaraguazú, Andrés. Excelente. Al yaguareté, María Eugenia. Muy bien. Ernesto al yaguareté. Excelente. Al aguaraguazú, Cruz y Karina. María al aguaraguazú. Perfecto. Es decir, que la mayoría. Tomás al aguará. Gracias. Santi al yaguareté. Excelente. Silvina al aguará. Gastón al yaguareté. Bien, o sea que la disputa estaría entre la aguará, que es endémica y está en serio peligro de extinción, y el yaguareté, que es una especie en peligro de extinción. Bien, las elecciones. Karina dice que el yaguareté es un depredador tope. Gladys dice el yaguareté. Virginia dice porque es una especie endémica en peligro de extinción y es nativa. El yaguareté, la aguará. Perfecto. Muy bien, gracias. Entonces, aquí las elecciones son todas, son buenas, ¿no? Eligieron las especies endémicas y en serio peligro de extinción que, digamos, como que requieren una intervención inmediata, porque si no se nos van. Claudia dice el aguaraguazú. Y otros también dijeron el yaguareté, que también es una especie en peligro de extinción. Entonces, aquí me voy a introducir dos conceptos, el de especie paraguas y el concepto de especie clave. En la especie paraguas, espero que, a ver si pueda ver bien la pantalla, ahí. Las especies paraguas son aquellas que tienen un gran valor pragmático para la conservación. Generalmente son especies carismáticas, como es el caso del yaguareté. Las especies paraguas son aquellas especies que además tienen grandes requerimientos de hábitat. Entonces para conservarlos necesitamos conservar, digamos que ya a nivel de lo que estábamos hablando de ecosistemas, ¿sí? Necesitamos conservar espacios muy grandes. Acá en esta imagen tienen todos los lugares por donde se han visto
los yaguareté. Entonces, al conservar el yaguareté, estaríamos conservando todo el resto de las especies en donde se conserva el ecosistema. Es decir, es una especie paraguas. Yo conservo al yaguareté y gracias a que él tiene grandes requerimientos de hábitat, yo con $1.000.000 puedo comprar grandísimas superficies y dentro de esos ecosistemas conservar un montón de otras especies. Por eso se llama especie paraguas. Pero existe otro concepto que también es muy importante, que es el concepto de especie clave. Las especies claves son aquellas que desempeñan un rol esencial en el ecosistema y de que de ellas dependen otras comunidades. La desaparición de una especie clave puede comprometer a los ecosistemas. Y les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar el ejemplo del conejo. El conejo en España, en la península ibérica, era una especie sumamente abundante, ¿sí? Y se distribuye también por otros países como Francia, Italia. En un momento en Francia, los conejos producían grandes daños sobre las plantaciones forestales. Entonces, un veterinario desarrolló un virus denominado mixomatosis, la cual lo introdujo en las poblaciones de conejo para reducir las poblaciones y de esa manera evitar el daño a las plantaciones forestales. Su idea fue sumamente exitosa. En muy poco tiempo logró disminuir drásticamente las poblaciones de conejo. Sin embargo, ese virus comenzó a reproducirse, llegando a la península ibérica y llevando al conejo casi al borde de la extinción, lo cual hizo que muchas especies que se alimentan del conejo también llegaran a la actualidad al borde de la extinción, ya que por lo menos 44 predadores se alimentaban de esta especie, que es una especie clave. Entonces, al disminuir las poblaciones de conejo, en la actualidad, por ejemplo, el lince está en peligro de extinción, el meloncillo, el águila imperial, el águila de Aliberti y Vulpes vulpes. Entonces, cuando estamos conservando, hablando de la biodiversidad a nivel de especies, tenemos especies que están al borde de la extinción, especies que están en peligro de extinción, pero también deberíamos ser capaces de identificar las especies claves, aquellas que tienen poblaciones que en la actualidad, como puede ser el caso del conejo, no tienen ningún problema de conservación, pero que su desaparición podría provocar la desaparición de un montón de otras especies. Muy bien, entonces hasta aquí hablamos de los niveles de la biodiversidad. Hablamos de poblaciones viables, hablamos de especies paraguas y de especies claves, y hay un nivel más de la biodiversidad que fue incorporado cuando se firmó el Convenio de Diversidad Biológica, que fue en 1992, y ese concepto es el de la diversidad cultural, donde en 1992 se sugiere que además se conserve la diversidad de lenguajes, la diversidad de religiones, la diversidad de prácticas de manejo de la tierra, arte, música, estructura social, la selección de cultivos, las dietas y los numerosos atributos de las sociedades humanas. Entonces, no debemos olvidarnos tampoco, cuando hablamos de diversidad, que también nos incluye, ¿sí? Nos incluye la diversidad cultural. Ernesto me pregunta, supongo que en el caso del ratón de campo expresa muchos carnívoros, aves, mamíferos y reptiles. Así es, Ernesto. El ejemplo era que de una especie que nosotros, el ratón de campo, que es muy abundante y que
que no tiene ningún problema de conservación, podría ser una especie clave de la cual dependen muchos otros predadores. Y entonces identificar esas especies claves es muy importante cuando tratamos de conservar la biodiversidad. Muy bien, ahora vamos a seguir con el siguiente tema que estábamos charlando, que son los valores de la biodiversidad. ¿Cuáles son los valores de la biodiversidad? Como bióloga, muchísimas veces, cuando he hablado con diferentes personas, y yo le he hablado, hay que conservar el venado de las Pampas, tenemos que hacer un parque nacional para el venado de las Pampas, y me han dicho, ¿y para qué sirve? Seguramente muchos que son biólogos se han encontrado con esa pregunta. ¿Y para qué sirve? Entonces, la biodiversidad también, así como tiene varios niveles, tiene distintos valores la biodiversidad. El primer valor es el valor directo, que también se lo llama valor utilitario, ¿sí? Los valores directos. Acá les voy a poner una imagen más grande para que puedan ver. ¿Qué son los que nosotros, los valores que nos son más fáciles de identificar? Buenos días, María, bienvenida. Los valores directos utilitarios son las respuestas al para qué sirve. Porque me da carne, porque puedo obtener madera, porque me produce miel, porque me da frutos para alimentarme, porque de ahí obtengo medicamentos. Entonces ese es el valor directo o utilitario de la biodiversidad y es el que la mayoría de nosotros reconocemos fácilmente. Pero también existen valores indirectos que están relacionados con los servicios que nos hace la biodiversidad. Hoy en día nosotros escuchamos mucho hablar de las abejas, de la importancia de las abejas, de la polinización. Ese es un servicio que nos da la biodiversidad. Pero hay muchísimos otros, la producción de oxígeno, el reciclado de nutrientes como el nitrógeno, el fósforo, todo lo que es la formación de los suelos, la dispersión de semillas. Hay plantas que si no son consumidas por los animales y no pasan por el tracto digestivo de los animales, no pueden germinar. Entonces esa especie necesita sí o sí interactuar con, por ejemplo, aquí en la foto tienen varios ejemplos, entre ellos los murciélagos, que se alimentan de frutos, defecan las semillas y muchas especies de plantas necesitan de ese proceso para poder germinar. También otro servicio es el control de pestes que hacen los predadores, ¿sí? Sobre el control que hacen sobre otras poblaciones, ¿no? Sobre los roedores, sobre los insectos. Entonces esos son valores indirectos de la biodiversidad, son los servicios. Muy bien. ¿Qué otro valor tiene la biodiversidad? El valor recreativo y estético. Cuando nosotros nos vamos a ir de vacaciones, elegimos los lugares, por lo general, de mayor valor en cuanto a la diversidad. Elegimos los lugares que tienen una mayor diversidad de ecosistemas, de paisajes. Este es un valor también de la biodiversidad. La biodiversidad nos recrea, ¿sí? Nos da un valor importante, estético, recreativo. Y hay otro valor que es el valor intrínseco, espiritual o estético, que ya tiene que ver con consideraciones morales, de que si nosotros dijimos en un inicio de que cada uno de nosotros es un ser único e irrepetible, hay muchas personas que consideran que una especie no tiene por qué tener un valor, que el hecho de existir ya es suficiente como para que deba ser conservada. Eso es el valor intrínseco, espiritual, es el valor estético. Sin embargo, los economistas también han calculado en muchos casos cuál es el valor intrínseco de algunas especies. Como tienen acá, por ejemplo, el lince, el panda,
¿Cómo lo han calculado? Por la cantidad de dinero que las personas donan todos los años para conservar esas especies que quizás nunca van a ver en persona. Sin embargo, muchas especies donan grandes cantidades de dinero a las ONG para conservar, por ejemplo, al oso panda, ¿sí? A eso es el valor intrínseco, espiritual y estético. Muy bien, entonces dijimos al principio que íbamos a tener que emigrar a otro planeta y que nos íbamos a tener que llevar un par de las especies que elegimos para llevar, para poder sobrevivir en este planeta al que vamos a ir. Entonces, en principio comentarles que la biodiversidad presente en nuestro planeta es el resultado de 50 millones de años de evolución. ¿Qué significa esto? Significa que, no, por ejemplo, si alguien eligió llevar la manzana, debería llevar al polinizador de la manzana, no a cualquier polinizador, ya que los insectos que polinizan las plantas han coevolucionado con ellas. Entonces, aquí en la imagen vemos distintas formas de los granos de polen, porque cada insecto en sus patitas tiene unos pelitos que son los apropiados a los cuales para poder transportar este grano de polen. Es decir, este insecto no podría transportar este grano de polen porque no tiene en sus patitas los pelitos adecuados para el transporte de ese grano de polen. Es decir, que si, bueno, acá teníamos otro ejemplo, que es el caso de los colibrí, donde nosotros vemos diferentes formas de pico, y eso se debe a que cada colibrí va a alimentarse de distintos tipos de flores. El tipo, la forma del pico nos está indicando que se alimenta de una determinada flor, de una determinada flor. La flor tiene que tener una determinada forma. Entonces, para que esa flor pueda ser, por ejemplo, polinizada, necesita el transporte del polen en el pico del picaflor correspondiente. Entonces, decir que si yo elegí llevarme la manzana, necesitaré llevar a la mariposa, que es quien poliniza la manzana. Pero la mariposa, a lo largo de su ciclo de vida, primero, antes de ser mariposa, es una oruga. Y esa oruga se alimenta de esta especie. Y si yo no quiero tener una plaga de orugas que me coman todas estas plantas, deberé llevar a su controlador biológico, que es este pajarito. Pero si llevo a él también se alimenta de estos frutos, entonces deberé llevar esta también planta. Pero esta planta a su vez necesita en sus raíces de la bacteria Rhizobium, entonces deberé llevar la bacteria. Y así sucesivamente, para controlar al pajarito deberé llevar al zorro, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que todos dependemos de todos. Estamos inmersos en una red de vida. Entonces, lamentablemente, por más que llevemos, por ejemplo, la manzana y el cerdo, porque eso nos va a alimentar, no va a ser suficiente. Como dice Silvina, es toda una cadena. Así es, estamos en una red, todos dependemos de todos. Y la biodiversidad actual en nuestro planeta es el resultado de 50 millones de años de evolución. Yo no recuerdo quién fue que dijo que el todo es más que la suma de las partes. No recuerdo quién fue, pero en la biodiversidad se aplica. La biodiversidad es mucho más que la suma de todas las partes, la suma de todos los organismos e incluso de todos los niveles de la biodiversidad. Es más que eso.
es más que la suma de todas las partes y todos estamos dependiendo unos de otros, todos dependemos de todos. Entonces, para finalizar esta charla, que espero no haberlos aburrido demasiado, si hay alguien que quiera hacerme alguna pregunta, me puede escribir y también les voy a recomendar una página que pueden visitar, que es muy interesante, que yo se la doy a los alumnos para aquellos que están interesados en conocer el árbol de la vida, por qué todos estamos relacionados con todos, cómo es que se produce esa relación. Eso tiene que ver con los procesos ecológicos y evolutivos que hablábamos cuando hablábamos de conservar la biodiversidad. Entonces les voy a mostrar un par de páginas que son muy interesantes, donde ustedes van a poder explorar el árbol de la vida, que yo se lo doy a mis estudiantes de zoología. Se los voy a mostrar para que puedan ver, porque hay dos. Aquí tienen este, que se llama, lo pueden encontrar en internet, que se llama Tree of Life Project. Ustedes acá van a ver el árbol de la vida, pero luego si están interesados en conocer algún grupo en especial, por ejemplo que yo quisiera conocer anfibios, pueden hacer doble clic y van a ir ingresando en el árbol de la vida. Aquí no se ve bien, y les va a decir por qué esos son anfibios. Y hay otro mucho más, que es mucho más bonito, que esto, si hay gente del secundario, lo puede usar mucho, que también lo van a encontrar como árbol de la vida en onezoom.org. Entonces acá tienen todo el árbol de la vida. Aquí podemos ver cómo todos estamos relacionados con todos, y supongamos que queremos entrar a eucariota, nos vamos a poder ir acercando cada vez más y nos va a decir el número de especies que hay en cada uno de esos grupos, y además nos va a decir en qué momento a lo largo de la evolución apareció cada uno de ellos. Es muy interesante, es muy fácil de visualizar, donde las especies somos las hojitas de ese árbol. Eso es lo que decía, ¿no? Darwin. Darwin decía que la vida se podía representar en un árbol, y que las especies actuales que existimos en este planeta somos las hojitas de ese árbol. Así que, a ver, hermoso ejemplo, muy lindo para replicar charla con los chicos, me dice Rebeca. Sí, excelente, sí. Muy bien, Rebeca, por supuesto. Al principio, Andrés dice, al principio de la charla, cuando hablabas de biodiversidad, nombraste algunos órdenes del reino animal y nombraste los virus. ¿Es correcto incluirlos en el concepto de biodiversidad si no son considerados seres vivos? A ver, acá podemos charlar y discutir, y sería genial vernos y charlar entre todos y opinar. Si nosotros tomamos la diversidad genética, el ADN como diversidad, el virus es un ADN. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿lo considerarían dentro de la diversidad biológica? Eso sería muy interesante poder discutir entre todos. ¿Sí? ¿Puede repetir la última página? Sí, la última página es onezoom.org. Si no, lo vas a encontrar también buscándolo en Google como árbol de la vida, OneZoom. Y ahí sale, es una ORG. Entran a la página y ahí lo van a ver. Me gustaría que repitas el concepto de biodiversidad, que estuvo súper completo y no llegué a anotarlo, por favor. Sí, cómo no. Voy a buscar la diapositiva y vamos a poner de nuevo el concepto de biodiversidad. Perfecto. Vamos a dar. Aquí tenemos.
A ver si se ve bien. Dice: la biodiversidad es la variedad de vida y sus procesos. Esto incluye la variedad de organismos vivos, las diferencias genéticas entre ellos, las comunidades, los ecosistemas en los cuales ellos existen, los procesos ecológicos y evolutivos que permiten su funcionamiento aun cuando estén cambiando y adaptándose. Claudia sí dice: muchas gracias, Claudia, muchas gracias a vos, gracias por participar. Espero les haya gustado, espero que en alguna otra ocasión nos veamos personalmente y podamos charlar y, y discutir y intercambiar ideas y conceptos, opiniones, etcétera. Muchas gracias, muy buena, muchas gracias, Lucrecia. Gracias, muy interesante. Gracias, gracias a todos. Un abrazo y espero que pronto podamos vernos personalmente. Todas estas tecnologías son muy nuevas, nos permite estar cerca, pero al mismo tiempo no nos da la oportunidad de interactuar, de vernos y sobre todo de tomar un café todos juntos. Así que gracias a todos, un abrazo muy grande. ¿Alguna bibliografía que pueda citar sobre él? Luego te puedo subir abajo donde salga mi charla la bibliografía que usé para que lo puedan ver. Tengo algunos libros aquí, luego se los subo. Ernesto lo voy a subir. Gracias, gracias a todos. Gracias. Gracias, Marta. Muchos conocidos veo. Gracias. Hasta luego. Subo la bibliografía.